Es un fusil francés. No levantéis la vista, os lo ruego. Hervé Joncourt tardó en comprender. Después oyó, entre el murmullo de aquella procesión que huía, el sonido dorado de miles de minúsculas campanillas que se acercaban poco a poco y avanzaban por el camino hacia él, paso a paso. Y aunque en sus ojos no hubiera más que aquella tierra oscura, podía imaginar el palanquín balanceándose como un péndulo y casi verlo recorrer el camino, metro tras metro, acercándose, lenta e implacablemente, llevado por aquel sonido que se hacía cada vez más fuerte, intolerablemente fuerte, cada vez más cerca, tan cerca que podía rozarlo. Un dorado estruendo, justo delante de él, ahora sí, exactamente delante de él. En aquel momento, aquella mujer, delante de él. Hervé Joncourt levantó la cabeza. Telas maravillosas, seda, todo alrededor del palanquín, miles de colores, naranja, blanco, ocre, plateado. Ni una ranura en aquel nido maravilloso, solo el susurro de aquellos colores ondeando en el aire, impenetrable, más ligero que el nada. Hervé Joncourt no sintió que ninguna explosión deshiciera su vida. Sintió como aquel sonido se alejaba, que el cañón del fusil se separaba de él, y la voz de Aracay que decía despacio: «Marchaos, francés, y no volváis nunca más». Solamente silencio a lo largo del camino. El cuerpo de un chico en el suelo, un hombre arrodillado, hasta las últimas luces del día. Hervé Joncourt tardó 11 días en llegar hasta Yokohama. Sobornó a un funcionario japonés y se procuró 17 cartones de huevos de gusano, provenientes del sur de la isla. Los envolvió en pañuelos de seda y los selló en 4 cajas de madera redondas. Encontró un pasaje para el continente y a primeros de marzo llegó a la costa rusa. Escogió la ruta más septentrional, intentando que el frío protegiera la vida de los huevos y alargara el tiempo que quedaba antes de que se abrieran. Atravesó a marchas forzadas 4.000 kilómetros de Siberia, cruzó los Urales y llegó a San Petersburgo. Compró a peso de oro quintales de hielo y los embarcó junto a los huevos en la bodega de un barco mercante que se dirigía a Hamburgo. Tardó 6 días en llegar. Descontó las 4 cajas de madera rodeadas y subió a un tren que se dirigía al sur. Tras 11 horas de viaje, junto a la salida de un pueblo que se llamaba Elberfeld, el tren se detuvo para repostar agua. Hervé Joncourt miró a su alrededor. El sol estival caía a plomo sobre los campos de trigo y sobre el mundo entero. Sentado frente a él había un comerciante ruso,
se había quitado los zapatos y se hincaba con la última página de un periódico escrito en alemán. Hervé Joncourt lo miró fijamente. Vio las manchas de sudor en su camisa y las gotas que le perlaban la frente y el cuello. El ruso dijo algo, riendo. Hervé Joncourt le sonrió. Se levantó, cogió su equipaje y bajó del tren. Lo recorrió hasta el último vagón, un furgón de mercaderías que transportaba, conservados en hielo, pescado y carne. De él se caía agua como en un cubo acribillado por miles de proyectiles. Abrió las portezuelas, subió al vagón y recogió, una tras otra, sus cajas de madera redondas. Las sacó fuera y las depositó en el suelo, al lado del andén. Después cerró la portezuela y esperó. Cuando el tren estuvo listo para partir, le gritaron que se diera prisa y subiera. Él respondió: sacudiendo la cabeza y esbozando un gesto de despedida. Vio cómo se alejaba el tren y a continuación desaparecía. Esperó hasta que no se oyó más que un mínimo rumor. Después se inclinó sobre una de las cajas de madera, quitó los sellos y la abrió. Hizo lo mismo con las otras 3. Levemente, con cuidado. Millones de larvas, muertas. Era el 6 de mayo de 1865. Hervé Joncourt entró en la Villa-Dieu. 9 días más tarde, su mujer, Hélène, vio desde lejos la carroza que subía por el paseo arboleado de la villa. Se dijo que no debía llorar y que no debía huir. Bajó hasta la puerta de la entrada, la abrió y se detuvo en el umbral. Cuando Hervé Joncourt llegó hasta ella, sonrió. Él, abrazándola, le dijo en voz baja: quédate conmigo, te lo ruego. Durante la noche permanecieron despiertos hasta tarde, sentados en el césped de delante de su casa, uno junto a otro. Hélène le habló de la Villa-Dieu y de todos aquellos meses pasados esperándole y de los últimos días horribles. Tú estabas muerto, dijo, y yo, y no quedaba nada ya hermoso en el mundo. En las granjas, en la Villa-Dieu, la gente miraba las moreras, cargadas de flores, y veían su propia ruina. Valdaviu había encontrado algunas partidas de huevos, pero las larvas morían apenas salir a la luz. La tosca seda que se consiguió extraer de las pocas supervivientes apenas llegaba para dar trabajo a 2 de las 7 hilanderías del pueblo. ¿Tienes alguna idea?, preguntó Valdaviu. Una, respondió Hervé Joncourt. Al día siguiente comunicó que haría construir durante aquellos meses de verano el parque de su villa. Contrató a hombres y a mujeres del pueblo, a decenas. Desboscaron la colina y rodearon su perfil, haciendo más suave la pendiente que conducía al valle, con árboles y setos diseñados en la tierra laberintos leves
y transparentes, con flores de todas clases. Construyeron jardines que se abrían como claros, por sorpresa, en el corazón de pequeños bosques de abedules. Trajeron el agua desde el río y la hicieron descender de fuente en fuente hasta el extremo occidental del parque, donde se recogía en un pequeño lago rodeado de prados. Al sur, en medio de los limoneros y los oliveros, construyeron una gran pajarera de madera y hierro. Parecía un bordado suspendido en el aire. Trabajaron durante 4 meses. A finales de septiembre, el parque estaba listo. Nadie en la Villedieu había visto nunca nada semejante. Se decía que Hervé Joncourt se había gastado todo su capital. Se decía también que había vuelto distinto, enfermo quizás, del Japón. Se decía que había vendido los huevos a los italianos y ahora poseía su patrimonio en oro, que le estaba aguardando en los barcos en París. Se decía que si no hubiera sido por el parque, habrían muerto de hambre aquel año. Se decía que era un estafador. Se decía que era un santo. Había quien decía, tiene algo dentro, una suerte de infelicidad. Lo único que Hervé Joncourt dijo de su viaje fue que los huevos se habían abierto en un pueblo cercano a Colonia y que ese pueblo se llamaba Eberfeld. 4 meses y 13 días después de su regreso, Valdevieux se sentó frente a él, a orillas del lago, en el extremo occidental del parque, y le dijo: total, alguien tendrás que contarle antes o después la verdad. Lo dijo despacio, con fatiga, porque nunca había creído que la verdad sirviera para nada. Hervé Joncourt levantó la vista hacia el parque. A su alrededor contemplaba el otoño y una luz falsa. La primera vez que vi a Arrakei llevaba una túnica oscura. Estaba sentado con las piernas cruzadas, inmóvil, a un lado de la habitación. Reclinada junto a él, con la cabeza apoyada en su regazo, había una mujer. Sus ojos no tenían sesgo oriental y su rostro era el rostro de una muchacha. Valdevieux siguió escuchando, en silencio, hasta el final, hasta el tren de Eberfeld. No pensaba en nada, escuchaba. Le hizo daño oír, al final, como Hervé Joncourt decía en voz baja: ni siquiera llegué a oír su voz nunca. Y al cabo de un momento: es un dolor extraño. En voz baja: morir de nostalgia por algo que no vivirás nunca. Recorrieron el parque, caminando, uno junto al otro. Lo único que Valdevieux dijo fue: pero, ¿por qué diablos hace ese maldito frío? Dijo una vez.
A principios del nuevo año, 1866, el Japón declaró oficialmente lícita la exportación de huevos de gusano de seda. En el decenio siguiente, Francia sola llegaría a importar huevos japoneses por valor de 10 millones de francos. A partir de 1869, por lo demás, con la apertura del canal de Suez, llegar a Japón no comportaría más de 20 días de viaje y volver poco menos de 20. La seda artificial sería patentada en 1884 por un francés que se llamaría Chardonnay. 6 meses después de su regreso a la Ville-Dieu, la Rue Joncourt recibió por correo un sobre de color mostaza. Cuando lo abrió, 7 hojas de papel cubiertas por una densa geométrica escritura, tinta negra, ideogramas japoneses. Aparte del nombre y la dirección en el sobre, no había una sola palabra escrita en caracteres orientales. Por los sellos de la carta parecía provenir de Ostende. Hervé Joncourt la hojeó y observó largo rato. Parecía un catálogo de huellas de pequeños pájaros, compilado con meticulosa lectura. Era sorprendente pensar que, por el contrario, eran signos, es decir, cenizas de una voz quemada.